Continuando con los videos del curso Salud Colectiva 1, es que hoy vamos a dar lo que es demografía. Ustedes ya han visto en la primera parte del curso que estuvimos viendo todo lo que es la ciencia, el origen de las ciencias sociales, después vimos lo que es la sociedad, la estructura social, también vimos la estratificación social, vimos los determinantes y la determinación social, y luego ahondamos y empezamos a hablar de lo que es el análisis de situación de salud y del diagnóstico. Y en este sentido estuvimos hablando de la importancia de los indicadores a la hora de poder conocer una comunidad o un barrio o determinada población. Y es en este sentido en que hoy vamos a empezar a dar o damos demografía como como un teórico fundamental para poder hablar y para poder entender lo que son los indicadores demográficos, que va a ser el primer grupo de indicadores que vamos a realizar en la tarea práctica. Entonces, bueno, la demografía, antes de entrar en lo que es la definición, podemos decir que entre los siglos XVI y XVIII aparecen los primeros autores interesados en el estudio de los fenómenos demográficos. En un momento lo que se hacía era el recuento poblacional y siempre iba en base de lo que era el interés de la época, ¿no? Intereses históricos. En un primer momento lo que se prestaba atención demográficamente era conocer, bueno, cuántos eran los pobladores, de qué edades eran, de qué sexo, que eran información básica para lo que se necesitaba en la época, ¿no? Por ejemplo, para la guerra, para el cobro de impuestos, para el reparto de tierras. Bueno, esos fueron los principales motivos por los que se empezó a hablar de demografía. Luego ya en el siglo XIX podemos decir que la demografía se constituye como ciencia en el sentido actual de cómo la conocemos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la demografía? La demografía, bueno, primero, antes que nada, vamos a decir lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que es la definición de la demografía, la importancia de la misma, el objeto de estudio, lo que es la demografía estática y dinámica, que el autor del texto que ustedes tienen para leer la divide en una manera más bien pedagógica y no porque la realidad uno la visualice de esa manera. Luego la transición demográfica y bueno, y las referencias. La demografía, bien como lo dice acá, es una ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas, su tamaño, composición, distribución geográfica en un momento dado, así como sus variaciones en el tiempo, las causas, determinantes y consecuencias de dichas variaciones. Entonces, bueno, ¿qué cosas podemos destacar acá? Lo primero, que la demografía es una ciencia. Es decir, al ser una ciencia y tener el carácter de ciencia, tenemos que hablar de que va a tener un objeto de estudio, que va a ser estudiada a través del método científico, ya que es lo que le da su carácter de ciencia, que va a estudiar, ahí mismo lo dice en la definición, las poblaciones humanas, es decir, la cantidad de personas, el tamaño de esas poblaciones, este, cómo están compuestas, ¿no? En el sentido de cantidad de hombres, cantidad de mujeres, las distintas edades que hay de esa población, y también la distribución geográfica, es decir, una población cómo se distribuye geográficamente. Y ahí ustedes tienen que ir pensando, bueno, en nuestro país, Uruguay, ¿cómo se distribuye esa población desde el punto de vista geográfico? ¿Dónde se concentra más? Si en el norte, si en el sur, si en las zonas costeras, si en el litoral, y ir pensando también, bueno, qué cosas pueden hacer que esa población se distribuya más en un lado que en el otro. Entonces, esas son cosas que uno tiene que ir pensando. Obviamente, esa distribución siempre va a estar dada, obviamente lo mismo que el tamaño y la composición, en un momento determinado del tiempo. Por eso es fundamental que cada vez que hablamos de demografía y de indicadores demográficos coloquemos no solamente la fuente de donde obtuvimos los datos, sino también que coloquemos el año en que fueron tomados esos datos,
o fueron calculados en el caso de una tasa, que ahora vamos a ver que hay tasas dentro de estos indicadores. Y también, obviamente, otra de las cosas que estudia la demografía, y siguiendo un poco la definición, es las variaciones en el tiempo. Justamente, si yo coloco la tasa, la población del Uruguay en el año 2000 y la población en el Uruguay en el año 2010 y las comparo, puedo establecer a ver si hubo variaciones en el tiempo. Eso es parte de lo que estudia la demografía a través de sus indicadores. Y obviamente que los demógrafos también intentan explicar cuáles son las causas que determinan esas variaciones en el tiempo, qué determinantes hay detrás de esas variaciones, así qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias de esas variaciones que se pueden dar a lo largo del tiempo. Entonces, en este sentido, podemos decir que la demografía es importante, sobre todo en el área de la salud, para, por un lado, poder elaborar tasas y otros indicadores de utilidad sanitaria. Nosotros vamos a ver a lo largo de este teórico que van a haber tasas que obviamente sirven para lo que es la organización sanitaria, para lo que es la prevención y la promoción de la salud, para también lo que es la rehabilitación. Otra de las cosas que para lo que nos sirve es describir cómo se distribuye la población. Y es básico para cuando uno hace estudios epidemiológicos, cuando uno quiere conocer la relación que hay entre el proceso salud-enfermedad de los grupos y también cuando quiere conocer por qué ese proceso salud-enfermedad puede afectar más a un grupo que vive en determinado lugar geográfico que a otro, o que afecta más a determinada edad que a otra. Entonces, en ese sentido, es que la demografía es importante para poder explicar justamente el proceso salud-enfermedad y poder dar una explicación epidemiológica. Para otra de las cosas que nos puede ser útil la demografía es para planificar, programar y tomar decisiones en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, la salud, la educación, la economía. Si bien nosotros nos vamos a ceñir en este teórico a indicadores demográficos, básicamente en algunos casos a veces se amplía, ¿no? Se estudia elementos más vinculados también a la educación, al empleo, en lo que es la demografía, pero nos va a servir para esto, ¿no? Para planificar, programar acciones, ¿no? Y tomar decisiones en salud. Y después, bueno, nos brinda características actuales de la población, ¿no? Los cambios que se han dado en el tiempo, a veces nos puede proveer también de cuáles han sido esas causas de esas variaciones o de esos cambios de esa población y poder estimar, ¿no? Proyectar la cantidad de población que va a haber en determinado año, en determinado momento del tiempo más adelante, o poder proyectar también, por ejemplo, que a ver, para poder generar acciones en relación a por ejemplo, a la tasa de mortalidad, ¿no? Si conozco cuál es la tasa de mortalidad hoy por hoy y quiero disminuirla, me puede proveer de que pueda implementar acciones para poder actuar sobre la misma, ¿no? Intentar disminuir sobre todo lo que hace a las causas de mortalidad. Bueno, como dijimos en la definición, el objeto de estudio de la demografía es la población y la podemos definir como un conjunto de individuos constituido de forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. Entonces, en este sentido, podemos pensar que, bueno, que es ese grupo de individuos que va a estar siempre en un mismo lugar, ¿no? Creo que una de las de esta definición, una de las cosas más importantes es esa estabilidad, ¿no? Que se establecen en determinado lugar, que duran y perduran a lo largo del tiempo y obviamente ligados por vínculos de reproducción. Y ahí podemos mencionar aquella definición de sociedad que hicimos en el tercer teórico, donde hablamos de que la sociedad era un grupo de personas, pero que tenía que autoabastecerse a sí misma. Entonces, bueno, en ese sentido, en este caso también son vínculos de reproducción, ¿sí? De todo tipo, e identificado por características territoriales, ¿no? Que ahí hace, bueno, dónde está establecido ese grupo, esa población geográficamente, ¿no? También, obviamente, identificado por características políticas, jurídicas, étnicas o religiosas, y también podemos agregarle también culturales, ¿no? Que no está ahí,
pero que hacen a lo que es la identidad de ese grupo, de esa población. Y ese es el objeto de estudio que tiene la demografía. Después el autor que ustedes tienen para leer, lo que hace es dividirlo en dos partes. Por un lado tenemos la demografía estática y luego la demografía dinámica. No quiere decir que en la realidad uno diga, uy, ahí hay demografía estática, acá hay demografía dinámica. No, sino que lo coloca de esta manera de un modo didáctico en el texto, ¿no? Entonces, bueno, y que además a nosotros también nos ayuda a la comprensión. Entonces, cuando hablamos de demografía estática, lo que va a hacer es estudiar la estructura y las características que tiene una población en un momento determinado. Y esa estructura va a estar dada por el tamaño, la distribución espacial o geográfica, su composición según variables como la edad, el sexo, la ocupación a nivel educativo. Nosotros lo que más vamos a darle importancia va a ser al tamaño, a esa distribución espacial o geográfica, y luego variables como edad y sexo, para hablar de la estructura de una población. Entonces, la primer variable, en este caso, hace al tamaño, ¿no?, de la demografía. Entonces, bueno, ¿cómo se determina el tamaño de una población? Y va a estar dada por estos fenómenos, ¿no? Por un lado tenemos los nacimientos, que van a ser al tamaño de la población. Por otro lado vamos a tener a las inmigraciones, que también van a ser a ese tamaño poblacional, ¿no? Siempre y cuando esas inmigraciones permanezcan y se queden en nuestro país. Entonces, en ese caso es como una población aumentaría, ¿no? Acá tienen bastante gráfico, ¿no? Tienen las canillas, que son como quien, desde dónde proviene y cómo se alimenta la piscina, que hace al tamaño de la población, y luego la población, cómo disminuiría ese tamaño poblacional, sería a través de las defunciones y a través de los emigrantes, es decir, aquellos que se van definitivamente y no vuelven, que no quiere decir que no vengan a pasear y a ver a la familia, sino que se van a establecer otro lugar, se van a vivir otro lugar. Y bueno, y las defunciones. Entonces, en esa lógica, en ese equilibrio, ¿no?, entre los nacimientos y las inmigraciones y las defunciones y las emigraciones, es que se constituye el tamaño de una población. Y para eso también tenemos lo que es la ecuación, de el tamaño. Entonces, bueno, el tamaño va a ser, acá como está la definición, número de habitantes que integran una población en un área geográfica y un tiempo definidos. Por eso la importancia de que, pensando la de área práctica, siempre hay que poner de dónde, de qué departamento es esa población y en qué año se tomó. Porque obviamente no es lo mismo una población en 1900 que la población ahora, actual. Entonces siempre tenemos que poner no solamente el lugar, sino también la fecha. Y bueno, y el tamaño poblacional de una población se calcula a través de esta ecuación compensadora, donde para poder calcular la población final, ¿no?, lo tengo que hacer primero, parto de una población inicial que ya conozco, y luego lo que voy a hacer va a ser sumar los nacimientos menos las defunciones, más las inmigraciones menos las emigraciones. Entonces, si yo quisiera calcular la población del Uruguay de este año, lo que tendría que tomar, o por lo menos calcularla a fin de año, lo que tendría que hacer es, bueno, la población inicial, ¿no? Saber el número de habitantes con el que yo parto al 1 de enero del 2021, más los que nacieron, menos los que fallecieron, que eso sería lo que se llama el crecimiento natural o vegetativo, que utilizan los demógrafos, más las inmigraciones y las emigraciones. Entonces, así hago la población que tengo, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2021, ¿no? O quizá lo puedo hacer el 1 de enero del 2022, pero por lo menos saber, para poder calcular la población de este año, yo debería hacer esas cuentas, saber con qué población parto a principio de año y luego sumarle los nacimientos, restarle las defunciones y así sucesivamente. En este sentido,
la diferencia entre los nacimientos y las defunciones nos está hablando de un crecimiento natural o vegetativo, que en nuestro país es mínimo, pero existe, nacen más de los que fallecen, aunque es muy mínimo, y luego el saldo migratorio, que es la diferencia entre los que se van con los que vienen, perdón, al revés, los que vienen menos los que se van, y ahí depende de los flujos migratorios, ¿no? En estos últimos años en nuestro país el saldo ha sido más positivo que negativo, pero en otras épocas siempre fue negativo, es decir, había más gente que se iba de la que entraba, y la que se establecía y la que se quedaba. Entonces, bueno, esta ecuación sería cómo se construye y se constituye el tamaño de una población. Y bueno, de estos componentes que determinan los cambios en el tamaño y la estructura de la población, obviamente de estos que vimos, tenemos los componentes que son biológicos, que son los que están ligados a la natalidad y a la mortalidad, y luego los componentes sociales, que son los que están vinculados a la inmigración y a la emigración, que luego capaz que en sus subgrupos pueden discutir o ver por qué la migración es social y no es biológica. Otro de los puntos que vamos a tocar y que vamos a colocar acá va a ser la distribución espacial. ¿tá? Es importante y está relacionada con la forma en que la población se distribuye en un área delimitada, es decir, en dónde se concentra más o en dónde se dispersa más. Y ahí vamos a tener determinantes de la distribución, que pueden ser determinantes naturales y sociales. En nuestro país, por ejemplo, los determinantes naturales son pocos. Nosotros no tenemos grandes problemas geográficos. Me refiero a problemas en el sentido que no tenemos selva, no tenemos montaña, que pueden ser determinantes de que las personas no puedan habitar en esos espacios o decidan habitar en otros lados. En nuestro país no tenemos grandes problemas geográficos o naturales como para decir, bueno, yo quiero habitar de este lado, ¿por qué no, del otro lado no hay lugar, no se puede habitar porque es una selva? Por lo general, en nuestro caso, las determinantes de la distribución geográfica son más sociales y están vinculadas, por ejemplo, van a ver que están vinculadas al empleo. Por lo general, la gente se mueve de un lugar a otro. Pueden haber varias causas de migración, es verdad, y después eso se puede hablar, lo vamos a hablar más adelante, pero una de las causas por las cuales la gente se agrupa en determinados espacios territoriales y no en otros están vinculadas al empleo. Es decir, donde hay trabajo, donde puede conseguir trabajo, a veces, bueno, donde se puede estudiar o donde hay más posibilidades de, no sé, quizá de atención sanitaria, es donde las personas tienden a ubicarse. Ahí. Bueno, se me corrió un poquito. Bueno. Después, bueno, la composición de esa población. Dijimos que puede ser variable, ¿no? Y como dice ahí en la diapo, la podemos ver y conocer a través de esas distintas variables, pero nosotros nos vamos a quedar con la estructura por edad y por sexo. Entonces ahí nosotros vamos a estudiar la composición de la población según el número o proporción de hombres y mujeres en cada categoría de edades. Es decir, vamos a conocer, por un lado, la edad, por otro lado, el sexo, y después la combinación entre ambas, entre la edad y el sexo. Entonces, la estructura por sexo, la distribución porcentual de la población por sexo puede estar determinada por dos factores: la estructura por sexo de los nacimientos, ¿tá? Y las diferencias de mortalidad y migración entre hombres y mujeres a las distintas edades. Es decir, que una población, ¿no?, por sexo depende de cómo fue la estructura en ese país, ¿no?, por sexo de nacimientos. Por lo general en nuestro país nacen más hombres que mujeres, pero a lo largo del tiempo fallecen más cantidad de hombres que mujeres, lo que hace que después las mujeres lleguen a las edades más altas, a las edades superiores. Y también las diferencias de mortalidad y migración entre hombres y mujeres también es distinta a las distintas edades. Hay un momento que si las personas, bueno, la mortalidad, ya se las comenté, es diferente
en hombres y mujeres. Por lo general, si uno se fija en los datos demográficos, luego de los 20 años empieza a disminuir la población, entre los 20 y los 30 en realidad, empieza a disminuir la población masculina. Y la migración también tiene parte de este fenómeno porque por lo general el primero en emigrar, cuando las personas quieren irse de un país, el primero en emigrar es el hombre y luego va la mujer. No, por lo general, ¿no? Entonces ahí tenemos que la estructura de la población puede variar, ¿no? Según el sexo, y uno de los indicadores que tenemos para conocer cómo es esa composición por sexo, se puede calcular hasta para las distintas edades o para la población en general, es, por ejemplo, el índice o razón de masculinidad, donde en el numerador colocamos al número de hombres que tenemos en esa población y en el denominador colocamos al número de mujeres que tenemos de esa población y lo hacemos por 100. Entonces ahí nos va a dar lo que es la razón de masculinidad y se expresa como el número de hombres por mujer. Si lo quiero hacer a la manera inversa, tendré que poner acá, para conocer el índice o razón de femineidad, debería poner el número de mujeres en el numerador, el número de hombres en el denominador por 100. Y ahí saldría la cantidad de mujeres que hay por cada hombre. Es una manera de ver la composición por sexo de una población y algo que en realidad ustedes podrían calcular para su tarea práctica también. Después tenemos la composición por edad, y ahí la distribución de la población por edad, las edades se pueden agrupar de la siguiente manera: en grandes grupos de 0 a 14 o de 15 a 64 y de 65 años y más. Y acá esa manera de agruparla está relacionada con el empleo, el mercado laboral, donde el mercado de trabajo los agrupa de esta manera: entre 0 y 14 aquellas personas que no están en edad de trabajar, de 14 y más, o bueno, en este caso está puesto de 15 a 65, 64 serían las personas en edad de trabajar, y luego a partir de los 65 años serían las personas que no están en edad de trabajar porque ya comienzan un proceso jubilatorio. Obviamente que hay variaciones, ¿no? Porque hay lugares que las personas se jubilan más tarde, pero bueno, un poco los grandes grupos de edad se clasifican de esa manera. Y después también demográficamente, que ahora lo vamos a ver en lo que se llaman las pirámides demográficas, que van a combinar las dos variables, tanto la edad como el sexo, se puede hacer en grupos quinquenales, cada 5 años, donde van de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y así sucesivamente hasta llegar a las edades más altas. Bueno, como veníamos diciendo, vimos la estructura de la población por sexo y por edad, y ahora vamos a ver lo que se llama las pirámides de población, donde representan la estructura de la población por edad y sexo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos para decir es que son histogramas unidos por sus bases. Si ustedes recuerdan de estadística de primer año, ¿no? Cómo era un histograma, lo que son las pirámides son esos mismos histogramas, pero que se unen por la base. Entonces, lo que van a representar es eso que tenemos aquí abajo, ¿no? Presentan la proporción de hombres y mujeres en cada grupo de edad. Los hombres van a la izquierda, las mujeres a la derecha, y los tramos, es decir, las barritas, son de cada 5 años. Entonces, esos dos histogramas que se unen por sus bases, obviamente, van a ser por un lado un histograma de mujeres, por otro lado un histograma de varones, donde las barritas se hacen, es la proporción de hombres que hay cada 5 años en el histograma de los hombres, y después va a ser el histograma de las mujeres. Cada barrita va a representar la proporción que hay de las edades cada 5 años de esa población. Ahora con una representación lo vamos a ver más claramente. Lo que hacen las pirámides es esto que dice acá, ¿no? Presentan información. En la pirámide yo puedo observar patrones históricos de fecundidad, de mortalidad y de migraciones. Me puedo dar cuenta de eso, de cómo es esa población, y permiten una aproximación a las condiciones sanitarias. También me va a hablar eso,
del nivel de desarrollo, del nivel sanitario que tiene un país. Para eso me sirven las pirámides. Entonces, bueno, ¿qué tipos de pirámides poblacionales hay y existen? Por un lado tenemos la pirámide pagoda, que ahora vamos a ver cómo es su fotografía, donde tenemos que hay un mayor número de personas en edades menores, es decir, que es una pirámide de base ancha, característica de las poblaciones jóvenes, y bueno, ya lo había dicho, pero tiene una base ancha y disminuye rápidamente hacia el vértice. Luego la pirámide de campana, que va a tener igual número de personas en los distintos grupos de edad, sobre todo centrales y jóvenes, con una reducción paulatina en las edades avanzadas. Y luego la pirámide de bulbo, donde hay un menor número de personas en edades menores. Entonces acá vamos a ir visualizando las distintas pirámides. Por ejemplo, esta sería un ejemplo de pirámide pagoda, que en este caso, bueno, trajimos la pirámide de Jamaica en 1950. Podríamos haber traído una de Uruguay también a principios del siglo XX, donde también había una alta natalidad y una alta mortalidad. En este caso, por ejemplo, vamos a ir observando primero. Tenemos, por un lado, tenemos que observar la estructura de edades y la estructura por sexo. Entonces, bueno, por sexo tenemos a los varones y a las mujeres. Es decir, acá uno visualiza cómo es dos gráficos, son dos histogramas unidos por sus bases. Esta línea sería la base de cada uno de los histogramas, que puestos como en vertical unidos, generan la forma de pirámide. Entonces acá tenemos de un lado varones, de un lado mujeres, y luego en esta base entre ambos histogramas representa a los nacimientos. Entonces, en este caso vamos a poder observar la proporción que hay de nacimientos, ¿no? Acá lo que representa cada una de las barritas, perdón, es la proporción de personas que hay entre 0 a 4 años, entre 5 a 9 años, entre 10 a 14 años, entre 15 a 19 años y así sucesivamente hacia el vértice. Acá lo que tenemos es la proporción de niños que hay entre 0 a 4 años, tanto de hombres como de mujeres, y sobre la línea, obviamente, sobre la base estarían los nacimientos, ¿no? Es decir, acá lo que nos permite ver es que como tenemos una base ancha, estamos hablando de que hay muchos nacimientos, pero al haber una disminución paulatina y rápida hacia el vértice de esta pirámide, podemos decir que hay una alta mortalidad, es decir, que las personas van falleciendo a lo largo de su vida o a lo largo del tiempo, ¿no? Igual, siempre hay que tener claro que la pirámide es una foto del momento de esa población. Es decir, acá lo que me está diciendo es que la estructura de esta población es una población que tiene muchos nacimientos, pero que hay mucha mortalidad, porque si no hubiese mucha mortalidad, esta cantidad esta cantidad de gente debería sobrevivir o debería estar arriba. Seguramente estas personas que ahora tienen 65 años, cuando ellas nacieron muchos, quizá igual o mucho más que los que están acá. Y sin embargo, hoy por hoy los vemos en esta edad y casi está reducida muchísimo esa población. Entonces, eso nos habla de que esa población se fue perdiendo en el tiempo, ¿no? Es decir, que fue falleciendo en el tiempo. Entonces, bueno, la pirámide de Pagode, para resumir, va a ser aquella que tiene una base ancha, es decir, que representa una alta tasa de natalidad y luego una alta tasa de mortalidad. La esperanza de vida al nacer, que es otro de los indicadores que podemos observar en este tipo de pirámides, es baja. Es decir, en este caso, al fallecer tempranamente y la expectativa de vida no ser demasiado alta, ¿no? Porque si ustedes se fijan, de 85 y más ya son muy poquitos los que hay, estamos hablando de una población que tiene una baja esperanza de vida al nacer y es característica de las poblaciones jóvenes, es decir, aquellas poblaciones se les llama que está constituida básicamente por poblaciones jóvenes, pero a la vez se habla de que es constitutiva de aquellos países que están en vías de desarrollo. Por ejemplo, aquellos países más pobres, como Haití, podría ser un ejemplo, donde hay una alta natalidad y una alta mortalidad y una baja esperanza de vida al nacer.
¿tá? Y también obviamente eso habla, y lo dijimos en la diapositiva anterior, no en la otra, del nivel de desarrollo que tiene un país y de las condiciones sanitarias, ¿no? Es decir, que un país que no puede mantener con vida a sus seres más pequeños, ¿no? Y que fallecen enseguida o bueno, a lo largo del tiempo, es porque las condiciones de vida que tienen no son tan buenas, ¿no? Entonces, justamente con esto de que las condiciones de vida están vinculadas con el proceso salud-enfermedad y mortalidad, eso hace que las poblaciones, si tienen malas condiciones de vida, eso hace que las poblaciones fallezcan pronto. Pronto no quiere decir que sea a los 5 años, sino que va siendo a lo largo de la vida, ¿no? Pero también es verdad que hay una gran tasa de mortalidad infantil en este tipo de poblaciones también, que no es algo menor, es algo a tener en cuenta, ¿no? Que después vamos a ver lo que es la tasa de mortalidad infantil. Otro ejemplo de pirámide tipo pagoda es esta, que es del 2004, que es la población de los asentamientos irregulares de Montevideo, según la edad y el sexo. Acá también se da una pirámide de tipo pagoda, donde también hay una alta natalidad, porque se observa en la base, si bien en se ve que entre el 2000 y el 2004 en esta base está un poquito más chica, se ve que nacieron más en en el año anterior. Acá hubo menos natalidad, pero igual predomina la base sobre el resto de la pirámide, entonces eso también quiere decir que han nacido muchos y también tiene una alta mortalidad esa pirámide. Y también se caracteriza de una población primariamente joven en situaciones de pobreza, ¿no? Que hace a que se presenten pirámides de este tipo. Lo que es fundamental en esto es que si bien puede haber una pirámide que predomine y que se predomine en el país, ¿no? Que sea el promedio de todo el país, quizá a la interna del país, según las diferentes condiciones socioeconómicas de los distintos grupos de población, capaz que la pirámide es otra, o varía. Ahora cuando terminemos y veamos la pirámide del Uruguay, nos vamos a dar cuenta de esa posible variación. Bueno, el siguiente tipo de pirámide que tenemos es la pirámide de tipo campana. Esta pirámide se caracteriza por tener una base menos ancha, es decir, no tan ancha como la pirámide de tipo pagoda, y su vértice va disminuyendo lentamente. Perdón, el ancho de su vértice no es tan vértice, sino que eh, disminuye lentamente hacia la zona del vértice. Es decir, que acá es menos ancha comparada con la anterior y acá en realidad es como más redondeado, no se da una disminución tan escalonada o tan abrupta como se daba en la otra, sino que termina siendo un poquitito más ancha en las edades intermedias y llegaría más gente hacia lo que es el borde superior. Entonces esto haría que fuera como más redondeada, si se quiere, y no fuera tan vértice. Esta es característica de poblaciones como la del Uruguay, se caracteriza por ser una pirámide con una baja natalidad y una baja mortalidad, lo que hace que haya un nulo crecimiento de la población, igual que en la pirámide pagoda, y también hace que haya una esperanza de vida al nacer más alta, porque las personas ya llegan a vivir más años. Acá sí se observa, aunque está un poquito chiquito, ya está el 95 y más, entonces que las personas viven más tiempo, ¿sí? Y a la vez llegan a edades mucho más arriba, ¿no? Llegan poquitas, pero llegan. Entonces estamos hablando de una esperanza de vida al nacer alta. Entonces este tipo de pirámide es característica de países desarrollados, de países desarrollados, donde hay una baja natalidad y una baja mortalidad y una esperanza de vida al nacer alta. Luego tenemos la pirámide de tipo bulbo, que es una pirámide que más se ve en los países europeos.
Capaz que podríamos decir que, bueno, que la otra es para los países en vías de desarrollo, como se clasifica. La otra es para la pagoda, es para países subdesarrollados o en vías o en situación de pobreza. Y en este caso la vulva es para, se ve en los países europeos, o más desarrollados, algunos asiáticos también, donde tenemos una baja también en la natalidad, es decir, la base es menos ancha. Esto sería en realidad, esta pirámide ahora es una proyección para el Uruguay en 2025, donde tenemos una más cantidad de personas en las edades intermedias y donde va disminuyendo paulatinamente hacia el vértice. ¿Tá? Entonces, acá lo que tenemos es una baja natalidad también, una baja mortalidad y muchas más personas en el medio. Esta es una proyección del Uruguay para el año 2025, pero también es la que se da en los países europeos hoy por hoy. Acá tenemos un ejemplo de España, por ejemplo, una pirámide también del 2011, donde ahí se denota mucho más una baja natalidad y también una baja mortalidad. Y si ustedes observan, acá se nota mucho más el efecto bulbo, donde hay mucha más gente en las edades intermedias, que son estas que están acá, y hay más gente en la edad superior, ¿no? Más personas en las edades más altas, lo que hace que ya no tenga un vértice definido, sino que sea más bien como una meseta. Entonces eso hace como la forma, sí, como más de bulbo, ¿no? Donde hay poca gente en la base, hay mucha gente en el medio y luego el vértice comienza a hacerse como ya no vértice, sino más bien algo redondeado donde hay también gente en esos mismos en las edades más altas. Obviamente que también estamos hablando de nulo crecimiento poblacional y también estamos hablando de una esperanza de vida alta, ¿tá? de la población. ¿Qué cosas son importantes observar en las pirámides? Y acá tenemos dos esquemitas que los vamos a ver detenidamente. Primer cosa que yo me tengo que fijar de una pirámide a la hora de analizarla, siempre va a ser la base, el vértice y el centro. Primero tengo que ver la base. Si la base es estrecha, como dice ahí, indica baja natalidad, descenso de la natalidad. Ahora, si es ancha, va a indicar lo contrario, ¿no? Como que hay una gran natalidad. ¿Tá? Y obviamente, al ser la base estrecha, ¿no? Hay una disminución progresiva de la población joven. Otra de las cosas que me tengo que fijar es el centro, ¿no? Acá es donde está la población adulta que está entre los 15 y los 65 años, es decir, aquella que está en edad de trabajar. Hay que visualizar también qué cantidad de población tengo en el centro de esa pirámide. Es decir, las edades intermedias, en aquellas edades que, como dice ahí, están son población en edad de trabajar y que está en condiciones de sostener tanto a la población que no está en edad de trabajar y también a la población que está por encima, que ya no está en edad de trabajar después de los 65 años. Entonces, es importante conocer y saber qué cantidad poblacional tenemos acá. Y bueno, y dependiendo de la base, el centro y el vértice, es que vamos a poder clasificar en una población en pagoda, bulbo o campana, ¿tá? Según cómo esté dado. Y ahí también vamos a poder hacer la lectura de la situación socioeconómica y sanitaria, ¿tá? Un poco ya lo mencionamos en las otras pirámides, pero cuando tenemos una pirámide de tipo pagoda hablamos de países en situación más de pobreza y en vías de desarrollo con tasas de mortalidad infantiles altas, con un índice de desarrollo humano también bajo, y también cuando hablamos, y después, bueno, cuando hablamos de pirámides ya de campana o de bulbo, dependiendo cuál sea, podemos hablar de países que tienen mejores condiciones económicas, algunos más desarrollados que otros, donde hay una baja natalidad y una baja mortalidad y donde las condiciones sanitarias también son buenas, ¿no? Y son países que están algo más desarrollados. Otra de las cosas que nos vamos a fijar en esta parte del análisis de la pirámide de población son estas cosas que están acá. Las entrantes, que sería esto, como esta entradita, esta muesquita,
acá también, y las salientes, es decir, cuando alguna barrita de la pirámide sobresale mucho para afuera. Entonces, bueno, las entrantes indican pérdidas de población. Es decir, cuando yo encuentro una pirámide que tiene muesquitas o entrantes, puedo pensar, bueno, a ver, ¿qué pasó con esa población? ¿No? Esa gente de esa edad, ¿a qué cosas estuvieron expuestas? Entonces podría ser, por ejemplo, pérdida de la población, podría ser, o porque emigraron, o porque hubo guerras, o porque hubo una gran epidemia, o porque hubo desastres naturales, como dice ahí, o una reducción drástica de la natalidad. Entonces esto va de la mano con o grupos de población que a determinada edad decidieron emigrar, y decidieron ir a buscar un futuro mejor en otro lado, entonces se da una muesca en determinada edad y hay una falta importante de personas en esa edad, o porque hubo guerras, entonces hubo una baja por fallecimiento de algunas personas que fallecieron en la guerra y que a esta edad llegan a ser menos, o por epidemias, o desastres naturales, no sé, terremoto, por ejemplo, o cuando hubo una reducción drástica de la natalidad, es decir, a veces hay políticas de Estado que llevan a que los países tengan pocos hijos o tengan limitada la natalidad, entonces ahí también puede haber una muesca en esa población y quizá después esa política de Estado dejó de estar y ahí se permitió que nacieran más, entonces ahí muestra la diferencia con otros grupos de edades, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo de las entrantes. Y lo de las salientes sería como lo contrario, ¿no? Indican crecimiento de población, ¿no? Es decir, que hay que puede ser por inmigración o aumento de la natalidad, es decir, donde hay políticas que fomentan la natalidad, el tener más hijos, entonces eso hace que haya más cantidad de personas, ¿no? Y se den esas salientes. Entonces, recordando, las pirámides nos van a dar la estructura por edad y por sexo de una población. Son histogramas unidos por sus bases, donde se colocan a los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha, que la parte de la estructura por edad va a estar dada a través va a ser quinquenal, se van a graficar cada 5 años, y que cada población va a tener una pirámide determinada, y esa pirámide nos va a permitir ver las condiciones sanitarias y el nivel de desarrollo de un país, y eso se va a reflejar en la cantidad de natalidad, ¿no?, que tiene una población, como también la alta mortalidad que puede llegar a tener, o al revés, ¿no? Una baja natalidad y una baja mortalidad de esa población, y eso va a hablar del nivel de desarrollo y de las condiciones de vida que tiene y de la calidad de vida que tiene esa población. Eh, Ahora voy a cortar este video y voy a continuarlo en otro, para después ver lo que es la demografía dinámica, si no este video va a quedar demasiado largo. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video y vamos a ver la otra parte.